Perfecto. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con Iraida Villamil. Ella es presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Cuando nosotros hablamos del Estado Zulia, hablamos de un Estado potencia. Eso sí es un Estado potencia, porque desde que nos conocimos como jóvenes sabíamos que el Zulia era un país petrolero de gran calidad, de un país agropecuario, y a mí me consta que así fue un país que se hizo a pulso, porque muchos margariteños de donde yo soy trabajaron en la industria petrolera del Zulia en sus comienzos en Cabimas. La vieron nacer y la vieron crecer y desarrollarse. Pero ese estado, yo siento que en los últimos años ha perdido el rumbo político y económico, porque lo perdió Venezuela entera, pero que lo pierda un estado como el Zulia, que tenía esa robustez económica. O sea, es preocupante, porque de alguna manera Venezuela vivía del Producto Interno Bruto que generaba el estado Zulia. Entonces, hoy estamos ante una necesidad de cambio porque el sistema que hemos experimentado en los últimos 20 años no ha dado los resultados deseados y por el contrario ha creado muchísimas distorsiones. Y el Zulia ha perdido bastante. Lo converso con muchos ciudadanos de allá y me dicen que el agro está mal, que la industria petrolera no está en su mejor momento, que los niveles de empleo han decaído, que mucha gente ha migrado igual que del resto del país. Entonces, diputada, yo quiero que me diga, el Consejo Legislativo Regional tiene una constitución que debería ser reformada para que el Estado alcance su autonomía plena, su independencia plena desde el punto de vista de los procesos productivos y que de alguna manera los recursos que generan buena parte de ellos se reinviertan en el mismo Estado, porque es que ningún país en Venezuela logró profundizar la descentralización. Bueno, José Antonio, de verdad, agradecidísima. Es un gusto estar en tu espacio, poder hablar desde Venezuela, específicamente Maracaibo, Estado Zulia, y sobre todo hablar desde el Parlamento zuliano, que a mí me honra pues presidir en este nuevo año, ¿no? Y me gustaría empezar por decirte lo primero. Más que un cambio de constitución, porque el tema no está en los cambios de constituciones, creo que el país tiene una constitución que habrá que hacerle unos toques. Y el Estado Zulia tiene una constitución que también habrá que hacerle pequeños toques. Pero realmente para volver a hablar de ese Estado petrolero, productivo y empresarial de primera línea que fuimos, hay que entender que hay que cambiar es el sistema. Lo que tiene este flagelo de país ahorita montado es un tema de un sistema que no funciona. Y lo digo con claridad porque no funciona en ningún lado del mundo. El sistema en que está apoyada el tema de lo que fue en el pasado, la revolución, y digo en el pasado porque ellos se han trastocado y han cambiado mucho, y si no, que le pregunten a cualquier venezolano después de lo que ha pasado con este acto de corrupción y de robo que nuevamente nos acaban de hacer a los venezolanos con 21 mil millones de dólares ahorita que no sabemos dónde están. Entonces, sí es importante entender que más que cambio de ley, hay un tema de un cambio de sistema y de cambio de la ética con la que se quiere gobernar y trabajar en un país. Aquí estamos trabajando desde el Estado Zulia con un gran esfuerzo, con las mismas leyes, con la misma realidad, minimizado, pero haciendo las cosas lo mejor que podemos. No lo óptimo, ni lo que merecemos, ni lo que nos pertenece, sino que estamos haciendo con lo que tenemos, que no es el óptimo para gobernar. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no es el óptimo? Porque este Estado era, fíjate tú, el 67% de la despensa alimentaria, porque era el Estado productivo más importante, entre los más importantes que tenía el país. Aquí se producía, antes de la era petrolera, todo lo que era proteínas, todo lo que era leche y lo que era, vamos a hablar de plátano y yuca. Vamos a hablar de la era del pasado, de 1900. Vamos a decir, de antes de la era petrolera. Y lo que tenía este Estado
Zulia era dos patas fundamentales, era productiva, con un avance increíble en el tema empresarial, porque aquí se hacía de todo y las empresas hacían de todo. Por eso es que el Zulia tarda tanto en entrar en la provincia de la independencia, porque a este estado, oíganme bien, entraba en el periodo de la independencia más de 500 buques, bucaneros, a negociar en esta provincia zuliana por esos puertos de la era de la independencia. No les quiero contar el potencial que sería si las cosas se hicieran como han debido hacerse, siempre mirando hacia adelante. Por eso Y yo quise claro, comenzar, por eso yo quise comenzar destacando, o sea, la significación que ha tenido Maracaibo y el Zulia en general, históricamente. correcto. Y por eso me permito hacerte este briefing histórico para que tú veas lo cierto de tus palabras hasta dónde nos han llevado. Entonces, después de eso viene, bueno, cuando digo el Estado empresarial, te recuerdo, aquí se prendió el primer bombillo que tuvo Venezuela y Latinoamérica, que lo prendió a la par con Argentina. Aquí fue donde en este estado se vieron las primeras películas, aquí fueron las primeras tejerías, aquí fue donde se vio el primer tranvía eléctrico, o sea, el primer avance todo al tema de empresariado se dio en este estado. Y después empieza la era petrolera. ¿Para qué vamos a hablar, José Antonio? Si todo el mundo sabe lo que fue el boom petrolero en el tema zuliano. Es decir, que este estado, por eso que dicen que es geopolíticamente uno de los estados más importantes. Entonces, fíjate tú, y aquí retomo con el cambio del sistema. Este sistema acabó con el tema petrolero del Estado, con el tema productivo del Estado, porque con las invasiones de finca, con las quitadas de finca, con todo este tema de la propiedad privada que lo volvieron todo un merengue, por supuesto, terminaron matando la iniciativa privada, que es el empresariado, que es el que empuja. Exacto. Si tú supieras la cantidad, pero la cantidad de carcachas, por decirlo, no sé cómo se dice en México, cuando una cosa ya no funciona y es un coroto, ¿no? Digamos, Chafarotes, chafarotes. lanchas, todo que de un momento intervino el presidente Chávez y quiso pasarlas para el Estado. Todo eso lo perdieron las empresas privadas. ¿Están en el lado y funcionando? No, se volvieron que chatarra Chatarra. para que los chatarreros hicieran otro tipo de negocio con ellos. Entonces, acabaron con esos tres niveles y este gobierno nuestro regional, que hemos entrado en una nueva era, que como muy bien lo señalaba también nuestro gobernador, no miremos el pasado ni a los lados ni a los costados, miremos lo que tenemos en futuro, porque el reto histórico que tenemos todos nosotros es volver a levantar ese estado petrolero, ese estado productivo y ese estado empresarial que en el pasado fuimos. Y para ello, ¿qué se requiere? Bueno, dos cosas fundamentales. Una es la voluntad de la gente por aspirar su propio cambio y fíjate, lo estamos haciendo con todo y todas las limitantes que tenemos, con todas estas realidades, ha vuelto la esperanza a este Estado, ha vuelto un equipo de trabajo que estamos dando el todo por el todo y a pesar de que yo digo como lo peor de las preposiciones, del bajo contra cabe, que o no, de todos los peros que pueden haber, estamos tratando de demostrarle a la gente que a pesar de estas limitantes económicas, porque las tenemos todas, aquí no hemos visto todavía la iniciativa otra vez de volver a aprender el aparato productivo petrolero. Muy poco se está haciendo todavía por el sector productivo agrónomo que es tan vital en leche, carne y todo lo que es la vida, digamos, de la defensa alimentaria. En consecuencia, el tema empresarial también va empujando, pero a paso muy lento. ¿Y cuál es nuestro deseo? El deseo es ponerle eso a la máquina, a la locomotora, para que todo arranque nuevamente. Y ese es el reto que tenemos en un Estado que por supuesto, las leyes pueden ayudar, pero más allá de las leyes es el acompañamiento de un sistema y de una voluntad política que hable menos, nos diga menos mentiras y cumpla más con la gente. Sí, y por eso yo insisto mucho en estos contrastes históricos, porque es que es necesario que las nuevas generaciones entiendan que hubo un valor agregado en el país que se perdió de la noche a la mañana. Y parece mentira, costó decenios y centurias construirlo y en 2 décadas lo acabaron todo. Si nuestras generaciones entendieran eso e hicieran esos contrastes históricos, se percatarían que sí hay reservas y hay modos de hacer las cosas,
pero lo que se necesita por encima de todo es la disposición ética, porque las cosas están allí, el campo sigue allí, los ciudadanos siguen allí, las metas y las aspiraciones siguen allí. Hay programas específicos que lo que requieren es apoyo financiero para impulsarlo, pero esos recursos no están llegando por parte del Estado, entonces tienen que dejar que el sector privado, que tiene más claridad en cuanto a lo que es emprender, sea quien de alguna manera diseñe el rescate nacional. Mira, es tan serio lo que tú estás diciendo, que tú mientras me estás contando la narrativa, y como tú dices, vamos a explicar un poco a la gente lo que hemos perdido, mira, es tan serio lo que tú has dicho que mira todo lo que se destruyó. Este estado producía 700.000 barriles de petróleo diarios. Se acabó con eso. Y te voy a decir algo. Hoy a nivel nacional no estamos ni siquiera en ese nivel. Pero te doy una información. No, los niveles no sabemos dónde están porque tú sabes que la información es Por nula. eso, por eso. Pero la costa oriental todavía sigue siendo la que más produce los barriles que produzcan. Ponte tú que producen 300.000, 400.000. Dicen que la han recuperado a 600.000. Ojalá, Dios quiere y bendito sea. Y de eso, el 50% lo está poniendo el Estados Unidos. Nosotros seguimos siendo el más alto productor de petróleo con todo y todo que nos están sacando la sangre. Acabaron, óyeme esta cifra, con 1 millón de litros de leche procesada diaria que se hacía en Machique, en el sur del lago. 1 millón de litros de leche pausterizada, en litros en polvo, y con ella los derivados, porque en esta zona, el sur del lago, se hacía leche condensada, jugos, té y demás derivados de la leche, que son queso y los tipos de queso que se tenían. Y acabaron casi nada menos y nada más pues con todo el tema de la producción avícola, que se había adelantado muchísimo con el tema de la explotación del pollo, huevo, todo esto. Bueno, más con decirte que acabaron con una nueva línea de producción que se venía haciendo en el Mara, y la resalto por la importancia. ¿Y tú sabes por qué? Porque era una fuente de trabajo para nuestros hermanos indígenas, como fue el tema de la uva. Con la uva acabaron con unos viñedos, con vinos que ya se estaban produciendo en el estado. Imagínate tú de lo que te estoy hablando. Para que tengas idea del potencial de destrucción del que hemos vivido el estado. Y aquí estamos. Y estamos de pie, y por eso es que estamos hablando, el gobernador y mi persona, del Zulia productivo. Porque si lo fuimos en el pasado, lo podemos ser en el futuro. ¿Y qué es lo que necesitamos? Entender los cambios que requerimos, los apalancamientos de nuevas inversiones y, por supuesto, el tema del cambio de la voluntad política de un sistema que funcione para los venezolanos y nuestra calidad de vida y bienestar, no para los bolsillos de los revolucionarios. Eso es lo que queremos los venezolanos. Así es. Ahora, ¿sabe qué, doctora? En este instante en el que estamos, es fundamental, sobre todo los líderes y gobernantes progresistas, que todavía los tenemos, o sea, el acercamiento con las masas trabajadoras, con los gremios, los distintos gremios. Hay que traerlos a la mesa de conversaciones, independientemente de que desde el gobierno central no se utilicen esas prácticas de los diálogos. Hay que dialogar a nivel regional, hay que rescatar en las regiones la vocación de servicio del ciudadano común y corriente, para que de alguna manera esa descentralización que alguna vez decretó Carlos Andrés Pérez y que se perdió, por lo menos a nivel regional hoy, sirva para reemplazar la imposición que se nos quiere hacer desde el Estado central, de tenernos sometidos sin darnos recursos. Y yo creo que a nivel regional... Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso que nosotros estamos haciendo y hablando del reencuentro. Estamos hablando efectivamente para que se dé el diálogo. El diálogo pasa por muchas fases, ¿no? Yo siempre digo, y le explico a los alumnos, y se lo explico aquí a mis compañeros legisladores, que es la metodología Mandela la que tenemos que aplicar, que él decía que más allá de hablar del diálogo, habría que hablar del perdón, del reconocimiento, del reencuentro y de la acción, para entonces construir juntos. Entonces, es todo, digamos, dentro del decálogo del diálogo de Mandela, nosotros estamos trabajando en función de eso. Y no es palabras vacías en el viento. Tú estás hablando con la presidenta hoy del Consejo Legislativo de uno de los parlamentos más importantes del Estado, del país, y digo yo de uno de los más importantes porque el Estado Zulia es de hecho uno de los estados electoralmente más importantes del país. Y aquí te quiero informar
José Antonio, que estaba hablando con la presidenta, que provocó tal reencuentro y tal mesa de trabajo alrededor de los problemas y sus soluciones, que todo lo que se legisló aquí, óyeme bien esta cifra, en el año 22, leyes, créditos, acuerdos, fueron aprobados en unanimidad. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el planteamiento de la presidenta con nuestros compañeros legisladores de la corriente política que fuera, porque te recuerdo que este parlamento estamos integrados por parlamentarios que venimos del sector de la unidad, pero por un bloque también muy importante que viene del sector de la patria. O sea, somos dos bloques, el bloque de la unidad y el bloque de la patria. Y ambos nos hemos ido articulando para entender que más allá de nuestras posiciones políticas está el tema de un ciudadano que es de nueva generación. ¿Por qué yo hablo de nueva generación? Porque después del COVID, José Antonio, quien no entendió que todos nos reseteamos ante una nueva realidad del mundo, mira, oye, no entendió nada. Y si el Sí, no, político no, no y es puede, que los paradigmas son otros, los paradigmas son otros. claro, Y entonces hay que, claro, entonces el político tiene que empezar por entender, y me incluye, tenemos que empezar por entender que nos tenemos que reeditar, y reeditar cara a la gente, y cara a las necesidades, y cara a las soluciones, o por lo menos a un plan de trabajo que nos vaya llevando poco a poco a un destino distinto. Mira, ya solamente el hecho de que tú puedas salir a una ciudad que tú sientes que es tuya, y no de otra gente distinta que te estaba imponiendo otras realidades, ya es una gran ganancia. Ver a la gente que pasea, que sale en sus motos, claro, yo no te estoy diciendo con eso que no se haya disminuido la delincuencia, pero hay otro estado de ánimo y la gente está cuidando y aprendiendo a cuidar más su entorno que en el pasado, porque ahora entendió que si no lo cuida ella, lo pierde y lo puede perder para siempre, porque no hay forma de reemplazarlo a la rapidez que lo hacíamos en el pasado. En consecuencia, no estamos en una nueva era. Yo la llamo la era de la posmodernidad, porque el COVID nos reseteó a todos. El COVID nos puso a todos en la misma generación, como digo yo. Ya no existe generación X, Z, Y, Q. No, estamos en la generación de los sobrevivientes. Ana, y tú estás aprendiendo a sobrevivir ante las realidades que esta sobrevivencia te permitió obtener para ti. Y tú descubriste que eras muy bueno en una cosa, muy bueno en otra, y vas por ello. Si quieres de verdad ser productivo y quieres adaptarte a la nueva realidad de un mundo, oye, que le cambió no a Venezuela, le cambió al mundo entero. Y sí. esa es la verdad. Y el político, el primero que lo tenemos que interpretar somos nosotros los políticos, nosotros, desde el lenguaje, desde la actitud, y dentro de estos pequeños cargos de poder, y digo yo pequeños porque es muy poco lo que podemos hacer ante el sistema nacional instalado, que bueno, mira, no ha sido fácil, pero estamos buscando mecanismos para entendernos y mecanismos para que por lo menos en el estado suya las cosas vayan caminando. Y es lo que hemos hecho bajo una fórmula maravillosa donde el gobernador, que es parte de nuestra realidad, nos insiste siempre, no miremos atrás para que nos sirva de apalancamiento a mirar el futuro. Exacto. Ni estemos lamentándonos en nuestras situaciones. A él no le gusta hablar de los problemas gravísimos que tenemos, a él le gusta más hablar de las soluciones. Y por eso es que yo me he empatado en lo mismo, porque yo soy el poder que lo acompaña. Somos dos Claro. poderes que estamos caminando juntos. Y por eso es que estamos empáticos todo el tiempo, tanto en el mensaje como en el accionar. Y es por eso que tú hoy tienes un Consejo Legislativo del Estado Zulia que está causando un ruido a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho de algunas instituciones internacionales que han venido a preguntar cuál ha sido la fórmula, y yo aspiro que por supuesto con programas como el tuyo, o sea, Antonio, el ruido pues siga creciendo para nosotros, oye, compartir una fórmula y además que de alguna manera también lleguen a nuestros compañeros de la ala patriótica, que aquí hay un claro ejemplo de que podemos trabajar juntos cuando entendemos cómo, para qué y cuál es la finalidad de lograr el trabajo juntos que compartimos, Sí. que no debe ser otro que la solución de los problemas y el bienestar que tanto la gente nos los pide. Sí, bueno, nosotros en nuestro empeño y diseño comunicacional a través de Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y estás oyendo la palabra gobernanza porque justamente nos afincamos en la necesidad Me de que, encanta oírtela porque casualmente ese es mi nuevo término, gobernanza. ok, Totalmente de acuerdo contigo. y conjunto a eso, la formación de ciudadanía, porque es que la ciudadanía nuestra
la que tuvimos en Venezuela, que era una Venezuela pujante y próspera, o sea, vivió muy dispersa en algún momento dado. Y por eso hoy día, cuando le aparece una crisis como esta, no tiene a mano las herramientas adecuadas para reflotar. Y Y entonces tú estás nosotros, diciendo algo tan cierto. O sea, Antonio, que yo voy terminando ahorita, hace nada, hace como 3 horas, un Zoom de una conferencia que nos invitaron algunos parlamentarios y en mi papel fundamental como presidenta, a un encuentro del análisis de la democracia de Centroamérica. Y fue muy bueno compartir toda esta realidad de gobernanza, pero además tocamos ese punto y fue uno de los puntos que yo llevé a la discusión, el tema de la educación ciudadana, porque para nadie es un secreto que desde México, casualmente donde estás tú, hacia abajo, el tema de esta nueva dictadura o de estos nuevos regímenes o de esta nueva forma de autoritarismo o de esta nueva forma de implementación de un sistema que raya entre lo comunista, lo autoritario, lo dictatorial, bueno, ponle todas las categorías que tú quieras, pero es una realidad de México hacia abajo. Lo que menos le interesa es la formación ciudadana, porque exacto, ellos saben que en la medida que la gobernanza o lo que estamos haciendo no vaya acompañado con más o mejor educación o prospecto de lo que yo quiero como ciudadano, lo que yo quiero y debo aspirar, vamos mal, porque entonces seguimos alimentando un populismo donde la gente no quiere, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú gobiernes para que me des mejores empleos o para que yo tenga que trabajar más, no, a mí lo que me interesa es que me den, exacto. Sí, ¿qué es lo que me va a dar el Estado para yo saber por qué voy a votar por él? sí. Esa mentalidad hay que irla cambiando y es muy lamentable porque, vuelvo y te repito, de México hacia abajo, muy poco estos gobiernos ayudan a cambiar esa mentalidad y por lo tanto el ciudadano solo, gracias a Dios, y digo yo gracias a Dios porque de lo malo hay que sacar cosas buenas, después del COVID, es que ha entendido que es un tema de actitud, que es un tema personal y que hasta tu vida misma no está en manos del Estado, está en ti. Porque si tú Exactamente. tuviste cómo buscar la medicina y pagarla, o tuviste cómo defenderte por cualquier concepto, perfecto. Pero también el ciudadano pudo ver que en el mundo donde había políticos preocupados y que tenían prevención para el tema de salud, salieron más rápido el COVID que nosotros, que tuvimos unos temas trágicos, y ni te digo en este estado Zulia, que no teníamos ni hospitales a que acudir, pues si el venezolano no entendió que de paso tenía un gobierno que poco estaba preparado para un tema de una pandemia, bueno, imagínate tú, entonces todo el trabajo que nos toca hacer en tema de ciudadanía. Entonces a mí no me gusta ir a hablar a un colectivo, al barrio que vaya, que a veces me escriben por las redes lo que me escriben y a uno a veces un poco frontal, porque uno dice, pana, pero es que la canción ahora cambió. No es que, ¿qué me vas a dar para yo ver? No, se trata cómo vamos a trabajar para salir de la tragedia que juntos compartimos. Así Porque es. la medida que haya mejores ciudadanos, oye, todo este esfuerzo que hace una persona como yo en mi caso, de esta presidencia y de todos mis compañeros legisladores, si tú tienes ciudadanos proactivos y decidido cómo van a marchar esas soluciones, mucho mejor que Claro. en ciudadanos que están sentados esperando que les resuelvan su vida, ¿no? ¿No? Aquí tenemos que aportar todo y por igual, con las limitantes que tenemos cada quien en los niveles, en los sectores y en nuestras realidades económicas, que yo diría que son todas prácticamente iguales, porque tan necesitado está el de abajo, 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 como el que está en cualquier cargo, porque para mantenerse uno en este país no te quiero contar. Y por eso es que la esperanza es nuestro tema y por eso es que estamos haciendo muchos programas para que los jóvenes no se nos vayan, para que la migración fuera del Estado, que es de dos tipos, José Antonio, porque este Sí, Estado, Zulia, tuvo dos tipos de migración. La emigración internacional, pero la emigración también a otros estados. a otros Y yo estados. por hoy Sí. tengo hermanos que viven en Caracas porque están más cómodos que vivir aquí en Maracaibo, por ejemplo. Sí, no, y nosotros, por eso te reitero la invitación a que cuando quieras y todos tus compañeros de ejercicio allí en el consejo y en otros niveles sepan que aquí tienen esta plataforma pues enfocada en esa intención a nivel hemisférico, fundamentalmente porque nosotros necesitamos que estos países todos lleguen a igualarse en la búsqueda de la libertad y la democracia y la vía es esa, buena ciudadanía y buenos dirigentes para la gobernanza. Y esos no se inventan de la noche a la mañana, tienen que formarse permanentemente en el día a día en contacto con la gente.
pero No, necesitamos... y yo estoy de acuerdo contigo. Yo diría que inclusive para complementar el término de la gobernanza, para que podamos hablar del término real de la gobernanza, de lo que significa gobernanza en esta nueva concepción política, necesita buenos ciudadanos, porque si no la gobernanza no tiene resultados. Exacto, Y es exacto. fundamental para la gobernanza de esta nueva era política, de estas realidades, ciudadanos prestos a ser parte de esa gobernanza y ser parte activa como un capital humano que genere una proactividad en el sentido de sus cumplimientos de deberes y derechos. Porque Sí, solamente quieren los derechos, pero se los olvida de los sí. deberes. No, y yo te insisto, fíjate que cuando hablamos de migración y hay ciudadanía, el individuo sigue trabajando en función de planes y diseños en favor del rescate en un momento dado. La gente que está en Benamérica, donde hay profesionales de todo orden y no profesionales también, conformando comités, diseñando planes y programas para cuando el rescate llegue. Quiere decir que están identificados con su país, están casados con su país, las circunstancias lo pusieron fuera, pero no dejan de trabajar en función de él, con una visión de futuro, diseñando planes y programas, estructurando un mensaje positivo. Y en eso están trabajando en el sector petrolero, en el sector finanzas, en el sector académico, en el sector de electricidad, porque esos programas hay que llevarlos resueltos y diseñados, inspirados inclusive en lo que en otros países existe como tales, que han sido Así es. exitosos. ¿Me entiendes? Así es. Sí, mira, una de las cosas que hemos querido en este Parlamento el año pasado, que a veces fue fuente de crítica de muchos sectores, que no importa, a mí eso de verdad, porque cuando uno está claro en el objetivo, uno sigue, fue la cantidad de celebraciones y de reconocimiento a ciudadanos prestigiosos, a Exacto. academias, a investigaciones, a todo lo que fuera celebrar la ciudadanía desde su aporte como ciudadano a este Estado. Mira, desde cualquier actividad, hasta lo pictórico celebramos aquí. Aquí se hizo una sesión hermosa con motivo del pintor zuliano y se hizo unas exposiciones. O sea, todo lo que hacemos en este Parlamento, que a veces pudiera parecer como si estuviéramos como todo el tiempo celebrando, sí, yo he dicho sí, estamos celebrando el rescate de la nueva ciudadanía, el rescate de estos valores que nos Exacto. identifican como zulianos, no como si fuéramos parte de un pelotón o de un grupo ahí, de una estadística, no señor. Y si algo caracteriza al zuliano, es su alegría, es su colorido, es su forma particular de ser, que no podemos permitir que ni régimen, ni institución, ni situación nos Que robe. nadie lo arrebate, exactamente. Es correcto. Entonces, celebramos muchísimo y no te quiero ni contar con la universidad que tiene todo un departamento que se llama Codex. Codex cumplía 70 años. Codex es nada menos y nada más que el ala de la investigación de la Universidad del Zulia, de donde salieron los trasplantes de hígado, los trasplantes de riñones, los estudios de la emulsión, los estudios post al alimento del bisturí, todo eso. Y en este Parlamento entregamos alrededor de 250 reconocimientos a la investigación zuliana, mírale tú, que estaban todavía después del COVID. Sí, Échale que plum. también nos quisieron arrebatar la academia, de paso, ¿no? Bueno, pero aquí ya no estamos hablando del pasado, Santo Antonio, nosotros estamos hablando del futuro y de lo que está aquí, con lo que podemos trabajar y con lo que podemos seguir hacia adelante, unos con otros. Por eso es que todos los legisladores han disfrutado hasta las sesiones, porque para todos nosotros, te estoy hablando de los 15, 9 de la unidad y 6 de la patria, todos disfrutamos cada orador que paramos ahí, cada actividad que hacemos ahí, cada discusión de ley, porque Porque hay aportes novedosos que dar, que es lo importante. Se cayó el audio. Se acabó el audio. Es un golpecito al micrófono ahí que algo pasó. Se desconectó de la... Pero bueno, ya estamos despidiendo casi. No sé si me estás oyendo. Si me estás oyendo, estamos despidiendo ya porque nos quedan 3 minutos. Bueno, ahora sí me oye, José Sí, Antonio. ahora sí, ahora sí. Sí, era que Te decía, se volvió a acabar. Está esquivo, el micrófono está y lo esquivo. seguimos con él. El, Ahora sí mi- me oye, no, yo lo voy a sostener aquí. ¿Me el, oyes, no? sí, sí, el micrófono está esquivo, pero de todos modos ya no se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. El audio no está llegando, no te estoy oyendo.
sea el primero de tantos encuentros Seguro, y que de seguro. verdad esta posibilidad de acceder a estos estudios o a esta foro o a esta charla, pues cómo no, ya tú tienes todos nuestros contactos, a nosotros nos va a encantar, ya tenemos tuyo el enlace. A mí me encanta tener enlace con gente de la costa como tú, porque yo no soy de la costa, pero vengo de un lago maravilloso, entonces por eso nos entendemos también los costeños como Seguro, con los zulianos, ¿no? Y seguro. somos gente siempre abierta y dispuesta a dar lo mejor de uno, ¿no? Sí. Bueno, y a seguir viviendo con alegría y con entusiasmo y con optimismo y a seguir luchando. Y bueno, a todos tus colegas y a cualquier otro que quiera participar con nosotros, pues dando aportes para ese rescate en el que estamos comprometidos, pues aquí tienen la tribuna abierta porque nos interesa rescatar a como dé lugar la libertad y la democracia. ¿Cómo no? Mira, de aquí estamos a la orden. José Antonio, no deje de hablar de este Parlamento zuliano, que no en vano tiene un récord único para la historia política, yo diría del país y del mundo. ¿Por qué no del mundo? Claro que sí, porque a pesar de la alta confrontación política, de la alta polaridad de la realidad en que nos encontramos sumergidos, este Estado consiguió a través de este Parlamento encontrar un foro común para poder legislar en unanimidad y poder sacar los problemas en unanimidad. Es decir, nosotros con ellos con nosotros y todos haciendo un todo. Y yo creo que ese es un récord que con mucho orgullo y en virtud de que a mí me tocó liderizar el año pasado en la presidencia, que continúo este año, porque tú sabes que las presidencias son anuales, es un orgullo que yo me llevo en mi corazón y en mi haber y quedará registrado para la historia de que sí se puede cuando se quiere y que si queremos la gobernanza como tal, lo primero es que los partidos políticos y los políticos nos comprometamos con ellos, con valores y principios de entender lo que quiere la gente, como quiere la gente. Nos falta mucho todavía por hacer, nos falta mucho aún por aprender, a pesar de que todos éramos iniciados en esta nueva era, empezando por la presidenta, que era la primera vez que tenía un cargo público, pues estamos demostrando que más allá del tema de la capacidad de la experiencia, que es importante, también está un tema de voluntad y de visión frente al futuro que queremos construir para todos los zulianos en este caso y por supuesto para todos los venezolanos. Bueno, y en el caso nuestro, pues no dejar de comunicar nunca. Tengo Pues, sí. en este ejercicio más de 50 años. En ello sigo, así como me ves, con 80 años cumplidos, pero con las ganas de seguir contribuyendo y dándole aportes a la generación de Ay, pero mi relevo. amor, tiene Porque, una voz maravillosa, porque tiene voz de gente pava, de gente bueno, joven. porque tenemos que entregar el testigo a los jóvenes de la mejor manera posible. Gracias por Así tu es, mira, si tiempo. no dice tu edad, creo que estoy hablando aún con un sesentón, déjame decirte, casi con un contemporáneo, ¿oíste? Bueno, un abrazo y gracias por tu tiempo y saludos a todos tus colegas. Encantado, José Antonio, que sea el primero de muchos más. Un Seguro que sí, abrazo. seguro que sí. Bien, amigos de Radio Victoria, Ojo con esa televisión, hemos terminado haciendo nuestra entrevista hoy con Iraida Villamil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Gracias por su tiempo.